Soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Oh, soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Yo recuerdo aquellos días que en pecado los pasé. No pensaba que tenía necesidad, pero bendecido fui, pues Jesús me encontró. Ahora canto, aleluya, soy feliz. Soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Ahora sé que voy al cielo, cantando llegaré. Ya mi nombre en el libro escrito está. Con su sangre me limpio y estoy listo para ir. Ahora canto, aleluya, soy feliz. Soy feliz. Cuando el viaje se termine y alcance aquel lugar, todo ya será justicia con Jesús. Caminando en la ciudad, ver el rostro de Jesús. Ahora canto, aleluya, soy feliz. Soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Oh, soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Soy feliz, oh, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Un redimido y soy feliz. Soy feliz, muy feliz. Sé que soy un redimido y soy feliz. Bienvenidos a su programa Fe Victoriosa con Pastor Ricardo Escobedo. Primera de Juan, la primera epístola de San Juan, capítulo 5, versos 4 y 5 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Quiero una vez más darle gracias a mi Padre Celestial y a cada uno de ustedes por darme el honor y el privilegio de poder llegar a su hogar. De poder llegar, quizás hay personas que en el hospital están viendo este programa. O como muchos que nos escriben, están viendo este programa en las prisiones. También mi esposa Diana me estaba comentando, ¿verdad?, de que hay mujeres que están viendo también el programa Fe Victoriosa. No solamente varones, no solamente hombres. Hemos recibido muchas cartas de prisioneros y también estamos ahora recibiendo cartas de prisioneras. Eso es algo nuevo, ¿verdad? Pero gloria a Dios que hay personas que están recibiendo la palabra de Dios. Están siendo alimentados con esta palabra viva. Estamos viendo este nuevo tema, ¿verdad? Pero antes de entrar y continuar en el tema, la palabra viviente, quiero una vez más darle gracias a Dios por cada persona, todos los filipenses. Así los llamamos nosotros, los filipenses. Para muchos no saben por qué llamamos a nuestros socios victoriosos. A cada persona que nos envía una ofrenda, cada persona que nos envía sus diezmos, nosotros consideramos los filipenses. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo también, cuando les escribió la carta a los filipenses, les estaba dando gracias. Él mismo estaba reconociendo a los filipenses y les dijo: vosotros, oh filipenses, en el capítulo 4, son los únicos que me han enviado
una y otra vez para mis necesidades. Las necesidades de Pablo eran las necesidades del Evangelio. Y él dice, me enviaste a través de Epafrodito una y otra vez, ¿verdad? Olor fragante, un sacrificio acepto delante de Dios. Ellos estaban enviando ofrendas. Los filipenses estaban enviando ofrendas a Pablo para que Pablo predicase el Evangelio. Y luego en el versículo 19, el apóstol Pablo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Créanme que Diana y yo, cuando recibimos esas cartas, oramos por ustedes, oramos por sus familias, los prisioneros, oramos por sus esposas, por sus hijos. Las personas que están enviando sus diezmos y ofrendas, Diana y yo nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús de Nazaret, que Dios, nuestro Dios, va a suplir todas sus necesidades. Milagrosamente, Dios va a bendecir y suplir sus necesidades financieras. Bueno, vamos a continuar en este tema tan glorioso. Yo me he gozado, la palabra me ha ministrado, ¿verdad? La palabra, estamos en el tema, la palabra viviente. En nuestra escritura fundamental, Hebreos el capítulo 4, versículo 11 y 12. Vayamos a Hebreos y luego vamos a entrar también a Juan. No terminamos en el programa anterior de leer nuestra escritura fundamental en Juan, pero esta vez vamos a ir a Hebreos, las dos referencias, Hebreos el capítulo 4, versículo 11 y 12, y luego vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1, en adelante, hasta el versículo 14. Pero vamos a leer lo que dice Hebreos 4, 11 y 12. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí nos dice la palabra, Pablo, por el Espíritu Santo nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora vamos al Evangelio de San Juan. Es San Juan el capítulo 1, el Evangelio de San Juan, el capítulo 1 y el versículo 1 al 14. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 2 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en el verbo, en la palabra. Otra versión más clara y más cerca al original dice, en el principio era la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. La palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Por Él todas las cosas fueron hechas, dice. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. En Él estaba la vida de Dios, Zoe, la naturaleza divina de Dios. En Él estaba la vida. Y la vida, Zoe, la vida de Dios, era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandeció, dice otra versión más cerca. En la Reina Valera dice, la luz en las tinieblas resplandece. Pero originalmente dice, la luz en las tinieblas resplandeció y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 6 dice, hubo un hombre de Dios, un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo.
En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a lo suyo vino. Él vino a Israel, él vino a los judíos, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio poder, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Estamos hablando de la palabra viviente. La palabra de Dios trae claridad. La palabra de Dios trae vida y da vida. La palabra de Dios tiene poder para salvar, para sanar, para librar, para proteger. La palabra de Dios trae luz, trae claridad. Quiero explicar algo muy importante aquí en estos versículos. El versículo 11 dice, a lo suyo vino, mas lo suyo no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio potestad, les dio poder para ser hechos hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de hombre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Quiero nomás tomar un breve momento aquí para explicar esto. El mundo entero tiene el concepto y la creencia errónea, pero es una creencia que el mundo tiene, que todo ser humano son hijos de Dios, que todos somos hijos de Dios. Hay unos hijos malos, hay unos hijos buenos, pero todos son hijos de Dios. El africano, el alemán, el hispano, el guatemalteco, el nicaragüense, el mexicano, el europeo, ¿verdad? Todas las razas, todos los colores, toda la humanidad, todos son hijos de Dios. Todos son hijos de un solo Padre. Todos somos hijos de Dios. Eso se oye muy seguido. Muchas de las religiones falsas no saben que son falsas. Ellos creen que tienen la verdad. Pero ellos también dicen, todos somos hijos de Dios. Cada uno va a servir a Dios como siente, pero solamente hay un solo Dios y todos somos sus hijos. Quiero decirle una cosa, eso no es cierto. La palabra de Dios enseña bien claro que no todos son hijos de Dios. Bien claro que la palabra de Dios enseña que hay dos familias, hay dos padres. Y si hay dos familias y hay dos padres, entonces hay hijos de un padre y hijos de otro padre. Todos nosotros que nacemos a este mundo, nacemos de la misma manera. Todos nosotros venimos a través de la voluntad del varón, de nuestro Padre. Por carne y sangre somos engendrados, venimos a nacer en este mundo, nacemos. Pero la palabra de Dios nos revela que nacemos bajo el dominio y la autoridad del Dios de este siglo. Pablo nos dice en 2 de Corintios 4, y el versículo 4, el Espíritu Santo nos dice, el Dios de este siglo ha encegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Ahí bien claro que nos está diciendo la palabra, que el Dios de este mundo no es el creador del universo. El Dios de este mundo no es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo mismo, cuando estuvo aquí en la tierra,
sanando a los enfermos, dándole vista a los ciegos. Él vino a traer la palabra del reino de su Padre, el reino de Dios. Y Cristo Jesús, en sus predicaciones, usted lo puede encontrar en Juan capítulo 8 y en el versículo 44. Juan 8, 44. Jesús está hablándole a los escribas, a los fariseos, a los sacerdotes, y esta gente, todos creían que eran hijos de Dios, eran pueblo judío. Se supone que era el pueblo de Dios, la gente que tenía la ley de Dios, la gente que tenía la palabra de Dios, tenían los libros de los profetas, tenían los libros de Salmos, los leían todos los días en las sinagogas, bueno, en los días de reposo, los leían en las sinagogas todos los días de reposo. Pero fíjese lo que Jesús dice a esta gente, y no se lo dice a esta gente solamente, se lo está diciendo a todo el mundo entero. Y Jesús dice estas palabras en Juan 8:44. Y eso fue un choque, eso fue un algo grande para estos hombres y estas personas, estos líderes religiosos, que se consideraban muy cerca a Dios, que se consideraban, todos ellos se consideraban hijos de Abraham, hijos de Isaac y Jacob, se consideraban también hijos de Dios. Ellos mismos le dijeron a Jesús, nosotros somos hijos de Dios, Dios es nuestro Padre. Y Jesús les dice, si Dios fuera su Padre, me amarían a mí. Me conocieran y me amarían a mí porque yo procedí del Padre. Yo salí del Padre. Pero ellos no entendían, ellos estaban todavía. Y Jesús finalmente les dice, en el versículo 44, y su palabra está escrita para todo el mundo. Jesús dice esta verdad. Estas son las palabras de Cristo. Él nunca mintió. Él no vino a ocultar, Él vino a revelar. Él vino a darnos la verdad. Cristo Jesús dice en Juan 8, y Él mismo les había dicho en el versículo 32. El versículo 31 dice, si vosotros sois mis discípulos, ustedes van a guardar mi palabra, van a obedecerme. Y luego el versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad los va a hacer libres. Ellos empiezan a decir, nosotros no somos esclavos de nadie. En el versículo 36, el Señor vuelve a decir, y si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Ellos no sabían que estaban bajo una esclavitud horrible. Ellos no sabían que estaban bajo el poder y el dominio del Dios de este siglo. Y el Dios de este siglo, como les dije, no es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No es el Creador del universo. Y finalmente en el versículo 44 Jesús les dice, vosotros sois hijos del diablo. Oh, ¿qué? Jesús está diciéndole a estas gentes religiosas. Y al decirle Jesús a estas personas religiosas, Jesús le está diciendo a todo el mundo entero. Me lo está diciendo a mí, me lo está diciendo a ti. Vosotros sois hijos del diablo. Y luego le explica por qué él dijo eso. Él dice, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida desde el principio y no permanece en la verdad. Cuando él habla mentira, él habla de él mismo, porque él es padre de mentira. Escuche bien las palabras de Jesús. Jesús está diciendo que no todos somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Jesús está diciendo aquí que hay dos padres. Jesús dice, yo hago lo que yo veo a mi Padre hacer. Yo solamente digo lo que yo oigo a mi Padre decir. Ustedes, les dice, ustedes están haciendo lo que ustedes ven delante de su Padre. Jesús está hablando de dos padres. El Padre, creador del universo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Pero también está hablando, y esta es la palabra viviente, estamos hablando de una palabra real, una palabra viva. Jesús les dice, vosotros sois vuestro padre, el diablo. Por eso ahora Juan, por el Espíritu Santo, nos dice
en el capítulo 1 de Juan, ya lo leímos, y tomé todo este tiempo para poder explicarles por qué es que la palabra de Dios dice, mas a todos los que le recibieron, los que creyeron, los que creen en su nombre, Dios les dio el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no éramos hijos de Dios. Yo no era hijo de Dios, aunque nací en un hogar cristiano, aunque nací en un hogar donde mis padres y mis abuelos eran ministros del Evangelio. Eso no me hizo a mí salvo, no me hizo a mí un hijo de Dios. Yo también era hijo del diablo, igual que los demás. Y la palabra de Dios me enseña que yo tuve que abrir mi corazón a Jesús. Fíjese cómo dice, versículo 11, capítulo 1 de Juan. A los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Él vino al pueblo de Dios, él vino a los judíos, pero ¿qué hicieron con él? Lo crucificaron. Se lo entregaron a Pilato. Pilato se lavó las manos. Pilato se los entregó a ellos. Y luego los soldados romanos tomaron a Jesús y lo crucificaron. Pero ese era el plan de Dios. ¿Para qué? Para todos aquellos que no eran judíos, todos nosotros que somos gentiles, dice el versículo 12, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de varón, ni de voluntad de carne, sino de la voluntad de Dios. Sino de Dios. Dios es el que nos quiso engendrarnos. Dios es el que nos quiso dar vida y nos dio vida con su palabra. Vamos a seguir leyendo porque no hemos terminado de leer. Y vamos a estar leyendo hasta el versículo 14. Ya leímos el versículo 13, donde dice, los cuales no son engendrados de varón, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y luego en el versículo 14, dice, y aquel verbo, aquella palabra, fue hecha carne. Aquel verbo, aquella palabra, Cristo Jesús, la palabra de Dios, fue hecha carne y habitó entre nosotros. Dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué bonito, qué hermoso. El Verbo se encarnó, se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios tomó su palabra, siendo de que Dios es amor. Dios es amor, dice Juan en su epístola, la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice que Dios es amor. Lo dice varias veces en ese capítulo 4 del libro de Juan. Dios tomó su palabra, el verbo, la palabra de Dios. Dios tomó su amor, porque Dios es Dios, Dios es amor. Dios tomó su amor, lo forró con carne, así como toma uno un regalo y lo pone en una caja y luego lo forra con papel bonito y le pone un moño para dar un regalo. Así Dios tomó su amor, Dios tomó su Hijo, Dios tomó la palabra, el verbo, y le dio carne en la vientre de la Virgen María. Cuando ella dio y concibió, estaba concibiendo el verbo de Dios, la palabra incorruptible. Y tú y yo, dice Pedro, nosotros somos renacidos. 1 de Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos no de palabra corruptible, sino de palabra incorruptible por la palabra de Dios. Tú en este día de hoy puedes ser hecho un hijo de Dios, porque no eres hijo de Dios si no has aceptado a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. ¿Por qué no haces esta oración conmigo? Todos juntos, todos. Yo sé que van a haber muchos que van a hacer esta oración conmigo. Ora conmigo esta oración. Dios, en este día, creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Creo que tú lo enviaste a morir en la cruz por mis pecados. Al tercer día, lo resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Él dejó mis pecados sepultados en el corazón de la tierra.
Este día de hoy, públicamente, dilo conmigo, públicamente, yo lo confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre eterno, porque hoy, de acuerdo a tu palabra, he nacido de nuevo. Soy ahora tu hijo y tú eres mi Padre. Ahora sí soy un verdadero hijo de Dios. Amén. Te felicito por haber hecho esa decisión y esa oración conmigo. ¿Por qué no nos escribes o llámanos? El número sale ahí en tu pantalla. Si tú vives aquí en el área de Los Ángeles y no tienes una iglesia donde te estás congregando, ¿por qué no vienes al Centro Palabra de Fe? Queremos conocerte en persona. Aquí hay familia de Dios que te ama y queremos servirte, queremos ayudarte. Llama el número que está en tu pantalla también, danos tu testimonio o si necesitas información del horario de la iglesia, puedes llamar y te darán la información que tú requieres. Bueno, para mí ha sido un gozo y placer y te animo a que tú sigas sintonizando este programa Fe Victoriosa donde quiera que tú estés viendo este programa. Y hasta la próxima vez. Se despide de ustedes Ricardo Escobedo con Fe Victoriosa. Bendecidos. Soy feliz.